Cuando miramos hacia atrás tendemos a pensar que todo lo que ha ocurrido ha pasado como tenía que haber pasado, que los acontecimientos importantes eran inevitables y el resultado final estaba de alguna manera escrito desde el principio. En psicología existe un nombre para este fenómeno, se llama sesgo retrospectivo e implica que una vez que conocemos el final de una historia, nuestro cerebro reorganiza mentalmente todo lo que ha ocurrido para empezar a verlo como una cadena lógica que conducía inevitablemente a ese desenlace. Es una ilusión muy poderosa, porque transforma un pasado lleno de incertidumbre, de decisiones improvisadas y de acontecimientos imprevisibles, en algo que parece perfectamente inevitable. Y uno de los mejores ejemplos de esa ilusión es la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos parece evidente que el nazismo tenía que ser derrotado y que aquel régimen estaba condenado desde el principio. Pensamos que el mundo no podía haber sido de otra manera, pero cuando uno examina los hechos con calma, esa falsa seguridad se disipa por completo, porque durante algunos momentos de aquella guerra el resultado estuvo completamente en el aire. Hubo meses, y en algunos casos semanas, en los que el mundo pudo haber tomado un rumbo completamente distinto. Podría haber pasado, y si ese rumbo hubiese sido otro, el mapa político del planeta en el que vivimos sería completamente distinto. Viviríamos en un mundo irreconocible. Europa estaría dominada por un imperio construido alrededor del Tercer Reich. El alemán sería la lengua común del continente. Rusia probablemente no existiría como Estado y Estados Unidos viviría desde hace décadas en una tensión permanente con un gigantesco imperio europeo. Sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo. Hoy sabemos que bailamos en el desastre, que evitamos mirar los índices, que lo que hacemos está perdiendo. En la nada absoluta, en el rincón impredecible, en la estadística confusa, en el error inconfesable. Y debemos atarnos los corazones, salvarnos a toda costa, sin mirar las instrucciones. Y debemos saltar o esquivar el golpe, porque miles de soles lejanos no disipan la noche. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado ucrónico de las ondas. A lo largo de los años se han escrito muchas novelas, se han rodado series y se han imaginado incontables historias sobre una misma pregunta. ¿Qué habría pasado si los nazis hubiesen ganado la guerra? Un mundo alternativo que ha fascinado a generaciones enteras. Pero casi todas esas historias cometen el mismo movimiento mental. Empiezan imaginando cómo sería ese mundo, cómo sería su política, su arquitectura, sus banderas, sus ciudades, su forma de vida. Nosotros hoy vamos a hacer algo un poco distinto, porque antes de preguntarnos cómo habría sido ese mundo, vamos a preguntarnos hasta qué punto fue realmente imposible que tuviera lugar. Y es que cuando uno mira con atención algunos momentos concretos de la Segunda Guerra Mundial, se topa con determinados instantes en los que el resultado no estaba escrito en absoluto. Instantes en los que la historia estuvo sorprendentemente abierta. Y tal vez, solo tal vez, el mundo en el que vivimos depende de unos pocos acontecimientos que pudieron haber sido completamente distintos. Pero no vamos a quedarnos ahí, porque incluso si ese imperio hubiera existido, tampoco está nada claro que hubiera podido sobrevivir durante mucho tiempo. Por tanto, en este episodio no vamos a recorrer simplemente una ucronía. Vamos a recorrer 3 revelaciones históricas que nos obligan a mirar de otra manera aquella guerra y el imperio que por un momento parecía estar a la vuelta de la esquina.
Si intentamos imaginar cómo sería hoy el mundo si la historia hubiese tomado otro camino, la imagen que aparece frente a nosotros resulta impactante. Podríamos estar despertando en una Europa del año 2026 muy distinta a la que conocemos, una Europa donde muchas de sus grandes ciudades estarían dominadas por esa arquitectura monumental que tanto fascinaba a Hitler. Avenidas gigantescas pensadas para desfiles, edificios colosales levantados para impresionar y para simbolizar poder, capitales transformadas en escenarios políticos donde las piedras estarían colocadas para recordarle al mundo quién manda. En ese continente el alemán probablemente se habría convertido en la lengua común de buena parte de Europa, no necesariamente porque todos la hubieran elegido, sino porque los imperios siempre terminan imponiendo también su idioma, y cuando uno mirase hacia el este del continente, descubriría que Rusia, tal y como la hemos conocido durante el último siglo, quizá ya no existiría como Estado desde hace décadas. Habría sido fragmentada, colonizada o reorganizada tras la derrota de la Unión Soviética. Y mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos seguiría existiendo como la otra gran potencia del planeta, observando con desconfianza a ese enorme imperio europeo dominado por el Reich alemán. Dos bloques gigantescos mirándose con recelo, compitiendo tecnológicamente, militarizándose y manteniendo una tensión constante que podría haber marcado toda la segunda mitad del siglo XX y probablemente también el siglo XXI. Cuando uno se imagina ese escenario, lo primero que hace es decirse a sí mismo que no podría haber existido un mundo así. Es imposible. La derrota de Hitler era inevitable. Pero esa respuesta es más emocional que otra cosa, porque nace de la necesidad humana de pensar que los grandes horrores de la historia estaban condenados al fracaso, que existe algún tipo de lógica moral en el funcionamiento del mundo que hace casi imposible que un régimen como aquel pueda imponerse. Sin embargo, cuando dejamos a un lado esa tranquilidad psicológica y miramos los hechos con frialdad, nos encontramos con una realidad bastante más incómoda. Es precisamente ahí donde comienza la parte interesante de esta historia. Queremos encontrar el momento en el que esa posibilidad dejó de ser una simple fantasía y estuvo realmente cerca de hacerse realidad, tenemos que viajar al verano de 1941. Ahí es donde aparece uno de los episodios más decisivos de toda la guerra. En junio de ese año, Alemania lanza la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, una ofensiva militar tan gigantesca que todavía hoy cuesta comprender su escala. Más de 3 millones de soldados alemanes y de sus aliados cruzaron la frontera soviética a lo largo de un frente que se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro, avanzando con una velocidad que sorprendió incluso a muchos de los propios mandos alemanes. Las primeras semanas fueron devastadoras. Los ejércitos soviéticos estaban mal preparados y muy desorganizados, en buena medida a consecuencia de un episodio que había tenido lugar pocos años antes y que debilitó gravemente al propio ejército soviético: las purgas de Stalin. Entre finales de los años 30 y el inicio de la guerra,
Stalin llevó a cabo una serie de purgas políticas dentro del propio aparato del Estado soviético, impulsadas por su obsesión por eliminar cualquier posible amenaza interna. Aquella paranoia no se limitó al partido o a la administración civil, sino que alcanzó también al Ejército Rojo, que en aquel momento era una de las instituciones más importantes del país. Decenas de miles de oficiales fueron arrestados, encarcelados o ejecutados acusados de conspiración, traición o simpatías con enemigos imaginarios del régimen. Entre ellos se encontraban muchos de los mandos más experimentados del ejército, incluidos mariscales, generales y comandantes que habían participado en conflictos anteriores y que poseían una formación militar sólida. Y todo esto no pasó en un contexto de hostilidad abierta entre Alemania y la Unión Soviética, como muchos pueden pensar. Todo lo contrario, porque durante aquellos años los nazis y los soviéticos mantenían una relación bastante extraña, una mezcla de rivalidad ideológica y de cooperación pragmática, que les llevó, por ejemplo, a la firma del Pacto Ribbentrop-Molotov en 1939, un pacto en el que acordaron no agredirse mutuamente y de manera secreta repartirse importantes zonas de influencia en Europa Oriental. Ese pacto permitió, por ejemplo, la invasión conjunta de Polonia en septiembre de 1939, cuando Alemania atacó desde el oeste y la Unión Soviética ocupó el este del país. Durante un tiempo, ambos regímenes colaboraron de manera práctica, intercambiando materias primas, tecnología e información, mientras cada uno se preparaba para sus propios objetivos estratégicos. A través de esa relación tan ambigua, los alemanes pudieron observar de primera mano el efecto devastador que estaban teniendo las purgas dentro del propio ejército soviético. Algo que, como es obvio, no pasó desapercibido en Berlín. Los servicios de inteligencia alemanes entendieron muy pronto que la paranoia de Stalin estaba debilitando seriamente a uno de los ejércitos más grandes del mundo. Por ello, decidieron sacar provecho, alimentando deliberadamente esa desconfianza. Y para hacerlo recurrieron a una estrategia tan simple como eficaz, la difusión de información falsa, diseñada para reforzar las sospechas de Stalin. A través de documentos falsificados y rumores filtrados por distintos canales diplomáticos y de inteligencia, insinuaron que algunos de los altos mandos del Ejército Rojo estaban conspirando contra el régimen o incluso colaborando con Alemania. El caso más famoso fue el del mariscal Mikhail Tukhachevsky, uno de los estrategas militares más brillantes de la Unión Soviética, considerado además uno de los teóricos más innovadores de la guerra moderna. Los documentos que supuestamente demostraban su traición terminaron llegando a manos de Stalin y confirmaron exactamente lo que el dictador ya temía. Tukhachevsky fue arrestado, juzgado en un proceso secreto y ejecutado en 1937 junto con otros altos mandos del ejército, y con él desapareció una parte muy importante de la experiencia militar del país. Tukhachevsky fue ejecutado junto a muchos de sus compañeros, y con el paso del tiempo muchos historiadores llegaron a la conclusión de que aquellas acusaciones eran falsas. Los documentos que señalaban a Tukhachevsky probablemente fueron falsificados por los alemanes, con una clara intención, porque cuando años más tarde comenzó la Operación Barbarroja, aquel ejército gigantesco todavía seguía pagando las consecuencias de la paranoia de Stalin. Cuando una maquinaria militar tan agresiva y móvil como la alemana se enfrentó a un ejército debilitado de esa manera, el resultado durante las primeras semanas fue sencillamente catastrófico. Los soviéticos comenzaron a desmoronarse frente a la maquinaria militar alemana. Divisiones enteras quedaron rodeadas, ejércitos completos fueron atrapados en enormes bolsas y millones de soldados soviéticos terminaron cayendo prisioneros en cuestión de meses. En los primeros compases de la campaña las cifras fueron impresionantes.
Millones de soldados capturados, incontables ciudades arrasadas, líneas defensivas que se desplomaban una tras otra mientras los blindados alemanes avanzaban cientos de kilómetros hacia el interior del territorio soviético. Durante el verano y el otoño de 1941, el mapa de la guerra se inclinó claramente a favor de los nazis. Kiev cayó tras uno de los mayores cercos militares de la historia, en el que cientos de miles de soldados soviéticos fueron capturados, mientras las columnas alemanas seguían avanzando hacia su objetivo más simbólico y estratégico, la ciudad de Moscú. On a churchyard path, we count the cracks like a broken vow. The drums in my chest won't let me rest. My hands start shaking for no reason now. Faces turn pale under iron bells. We circle slow, like a curtain toe. One step, two step, the room begins to bend. One breath, no breath, and it starts again. Tanz, tanz, bis du fällst. Tanz, tanz, bis du fällst. Dreh dich endlos. Tanz, tanz, bis du fällst. Durante semanas la capital soviética estuvo seriamente amenazada. El gobierno soviético comprendió que la situación podía volverse insostenible en cualquier momento y comenzó a preparar lo impensable, la evacuación de la capital. Ministerios enteros fueron desmontados y trasladados hacia el este. Miles de documentos oficiales se cargaron apresuradamente en trenes. Fábricas completas fueron desmanteladas pieza por pieza para reconstruirse lejos del frente. Y todo eso ocurría mientras en el horizonte occidental las fuerzas alemanas seguían avanzando. En Moscú comenzaron a levantarse defensas improvisadas, se cavaron trincheras, se organizaron milicias de civiles y durante semanas todos tuvieron la sensación de que la guerra estaba a punto de llegar directamente a sus calles. Tanto era así que en Berlín muchos dirigentes nazis estaban convencidos de que la caída de Moscú era inminente e iba a suponer el golpe definitivo que haría colapsar todo el sistema soviético. Algo que durante un tiempo pareció real y estuvo a la vuelta de la esquina. Todos sabemos hoy cómo terminó aquella campaña. Sabemos que la Unión Soviética resistió, que llegó el invierno, que los alemanes se detuvieron a las puertas de Moscú y que la guerra acabó tomando un rumbo completamente distinto. Pero lo interesante aparece cuando nos detenemos en los detalles, porque el resultado no dependía de una sola gran decisión o de un destino inevitable, sino de una cadena de factores que pudieron haber sido ligeramente distintos y cambiarlo todo. Decisiones estratégicas diferentes dentro del mando alemán, una logística un poco más eficaz, un avance algo más rápido hacia Moscú o incluso un invierno menos devastador. Pequeños cambios que podrían haber alterado el resultado de la historia. Una de las decisiones más discutidas entre los historiadores tiene que ver con las prioridades estratégicas de Hitler durante aquella campaña. En lugar de concentrar todo su esfuerzo en la toma de Moscú, que era el centro político, logístico y ferroviario de la Unión Soviética, el alto mando alemán terminó dividiendo sus fuerzas en varios objetivos distintos. Durante semanas, parte de los ejércitos que avanzaban hacia Moscú fueron desviados hacia el sur para rodear Kiev, lo que produjo una enorme victoria militar para Alemania.
pero también provocó que la ofensiva principal perdiera un tiempo precioso, y ese retraso resultó crucial. Cuando se reanudó el avance hacia Moscú, el otoño ya estaba entrando en su fase más complicada. Las lluvias transformaron los caminos en auténticos mares de barro, un fenómeno que los rusos llaman Rasputitsa y que convierte las carreteras en una masa pegajosa donde los camiones se hunden, los tanques avanzan a duras penas y las columnas de suministro quedan atrapadas durante días. La maquinaria logística alemana empezó a sufrir serios problemas de abastecimiento y el avance se volvió cada vez más lento. Y a eso se sumó un enemigo mucho más implacable que cualquier ejército, el invierno ruso. El invierno de 1941 fue uno de los inviernos más duros del siglo XX. Las temperaturas comenzaron a caer hasta los 30 e incluso hasta los 40 grados bajo cero, ante un ejército alemán que había planeado una campaña rápida de pocos meses y que simplemente no estaba preparado para aquello. Muchos soldados alemanes solo disponían del uniforme de verano con el que habían iniciado la campaña porque el alto mando había calculado que la guerra contra la Unión Soviética terminaría antes de que llegara el invierno. Las botas se endurecían con el hielo hasta el punto de agrietarse, la ropa no protegía del frío extremo y los soldados pasaban horas enteras intentando recuperar la sensibilidad de las manos o de los pies para evitar congelarse. Pero los problemas no afectaban solo a los hombres, también a las máquinas. Los lubricantes de los vehículos se solidificaban dentro de los motores, los sistemas hidráulicos dejaban de funcionar y muchos tanques y camiones amanecían completamente paralizados tras las noches a 30 o 40 grados bajo cero. En muchos casos, los soldados se veían obligados a encender pequeñas hogueras bajo los motores para intentar calentarlos antes de ponerlos en marcha. La guerra relámpago, que había comenzado en verano, se estaba transformando en algo para lo que el ejército alemán no estaba preparado. Una guerra de desgaste contra el temible invierno ruso. Las condiciones en el frente se volvieron brutales. Soldados que se dormían durante unos minutos en las trincheras y no volvían a despertarse jamás. Dedos y pies que se gangrenaban por congelación. Hombres obligados a encender pequeños fuegos con cualquier cosa que encontraban solo para mantener la circulación en las manos. Los cadáveres se acumulaban en la nieve, a veces incluso congelados de tal manera que permanecían rígidos, casi de pie, convertidos en estatuas inmóviles y espantosas en mitad del paisaje helado. En algunos sectores del frente, los soldados soviéticos colocaban esos cuerpos congelados en posiciones visibles para que al amanecer las siluetas oscuras emergieran de la nieve como una especie de advertencia silenciosa para las tropas alemanas. Y mientras todo eso ocurría, otro enemigo más silencioso aún que los soviéticos empezó a aparecer en los refugios improvisados, en las trincheras y en los vehículos abandonados: las ratas. En un frente donde se acumulaban cadáveres, restos de comida congelada y almacenes improvisados de suministros, los roedores encontraron un entorno perfecto para multiplicarse.
Por las noches, cuando el silencio del frente se hacía más profundo, muchos soldados podían escuchar cómo se movían entre los sacos, entre los abrigos, entre los restos de comida y también entre los cuerpos. Debido al frío extremo, muchos soldados tenían las piernas completamente entumecidas, hasta el punto de perder la sensibilidad durante horas. Eso provocaba que algunos temiesen quedarse dormidos ante la posibilidad real de despertar y descubrir que las ratas habían empezado a devorarles sin que ellos se hubiesen dado cuenta. Esto puede sonar exagerado, pero varios relatos de soldados del Frente Oriental mencionan precisamente ese terror nocturno. Hombres que se resistían a dormirse o que se despertaban constantemente para asegurarse de que no había ratas sobre ellos. Hombres que se cubrían las piernas con todo lo que encontraban para evitar que las ratas se las comiesen por la noche. La guerra ya no se libraba solo contra el Ejército Rojo, se libraba contra el frío, contra el hambre, contra la oscuridad y contra la degradación más absoluta del entorno. Y en ese paisaje helado, con los motores congelados, las líneas de suministro colapsadas y un ejército cada vez más exhausto, el avance alemán hacia Moscú terminó deteniéndose a pocos kilómetros de la ciudad. El Frente Oriental se convirtió en un lugar inhumano. Unos años más tarde aparecería otro error que terminaría convirtiéndose casi en un símbolo del desastre alemán en el Frente Oriental: la obsesión de Hitler por conquistar Stalingrado. La ciudad a orillas del Volga tenía una importancia estratégica real. Controlaba una de las principales rutas de transporte del interior de la Unión Soviética y protegía el acceso a los campos petrolíferos del Cáucaso, que Alemania necesitaba desesperadamente para alimentar su maquinaria de guerra. Pero con el paso de los meses, el objetivo dejó de ser solo militar. Stalingrado se convirtió para Hitler en una cuestión simbólica. La ciudad llevaba el nombre de Stalin y para Hitler su conquista representaba un golpe propagandístico gigantesco. Aquella batalla empezó a adquirir un peso psicológico desproporcionado dentro de la estrategia alemana, hasta el punto de que enormes recursos militares fueron concentrados allí mientras otras partes del frente quedaban debilitadas. La lucha por la ciudad terminó convirtiéndose en una de las más brutales de toda la guerra. Combates casa por casa, fábrica por fábrica, sótano por sótano, en una ciudad reducida a escombros donde la línea del frente muchas veces atravesaba una misma calle o incluso un mismo edificio. En medio de ese infierno quedó atrapado el 6º Ejército alemán, uno de los más poderosos ejércitos de la Wehrmacht, comandado por el general Friedrich Paulus. Durante meses lucharon dentro de la ciudad creyendo que la victoria estaba cerca, hasta que el Ejército Rojo lanzó una enorme contraofensiva en noviembre de 1942. En cuestión de días, las fuerzas soviéticas rodearon completamente a las tropas alemanas que combatían en Stalingrado y más de 250.000 soldados alemanes quedaron atrapados dentro del cerco. Ante esa situación, varios mandos alemanes comprendieron rápidamente el peligro. Cuando el Ejército Rojo lanzó la operación que rodeó la ciudad, el cerco todavía no era completamente hermético. Durante los primeros días existía una posibilidad real de retirada que les habría salvado. El 6º Ejército todavía conservaba suficiente capacidad de movimiento para intentar romper el cerco hacia el oeste y escapar antes de que el anillo soviético se cerrase del todo. De hecho, algunos generales propusieron exactamente eso: abandonar Stalingrado y concentrar las fuerzas disponibles para abrir un corredor de salida antes de quedar atrapados por completo. Pero la decisión final no dependía de ellos. Desde Berlín, Hitler ordenó que el 6º Ejército permaneciese en la ciudad. Stalingrado debía resistir, no se podía ceder ni un centímetro. La ciudad se había convertido en una cuestión de prestigio político y de propaganda militar. Y en ese momento apareció otro elemento clave en el desastre: Hermann Göring.
El jefe de la Luftwaffe aseguró a Hitler que la aviación alemana podría abastecer al Sexto Ejército por aire, enviando diariamente las toneladas de comida, combustible y munición necesarias para mantener a más de 200.000 soldados dentro del cerco. Pero aquella era una promesa completamente irreal. Los propios cálculos militares de la época indicaban que el ejército atrapado necesitaba al menos 600 toneladas de suministros diarios para sobrevivir y mantener la capacidad de combate. Pero la Luftwaffe, incluso en condiciones ideales, apenas podía transportar una fracción de esa cantidad. Y desde luego no en pleno invierno ruso, con aeródromos improvisados, temperaturas extremas y aviones cayendo constantemente bajo el fuego soviético. Y esto es algo que tanto Hitler como Göring sabían perfectamente, o al menos podían haberlo sabido si hubiesen escuchado a los oficiales encargados de la logística. Pero en ese momento empezaron a actuar algunos de los mecanismos psicológicos más peligrosos que aparecen una y otra vez en la historia. Por un lado estaba la necesidad de Hitler de no retroceder. En su mentalidad política y militar, la retirada equivalía a una derrota moral. Había construido todo su liderazgo sobre la idea de voluntad, de resistencia absoluta y de no ceder jamás. Por tanto, reconocer que Stalingrado debía abandonarse significaba para él admitir un fracaso inadmisible. Y por otro lado, estaba Göring, cuya posición dentro del régimen dependía en gran parte de mantener la imagen de poder de la Luftwaffe y su propio prestigio personal, que por aquel entonces ya estaba bastante tocado. Para Göring, admitir que la aviación alemana no podía abastecer al Sexto Ejército habría significado reconocer los límites de su propia fuerza. Así que uno necesitaba creer y el otro necesitaba prometer. Y entre ambos alimentaron sus propias fantasías, condenando a miles de sus hombres a una muerte segura. En psicología existe algo que se parece mucho a lo que ocurrió allí, la espiral de autoengaño, ese momento en el que una decisión empieza a sostenerse no porque sea realista, sino porque nadie dentro del sistema tiene ya interés en decir la verdad. El líder quiere creer en una solución milagrosa, el subordinado promete esa solución para mantener su posición y la realidad queda desplazada por una narrativa que tranquiliza momentáneamente a quienes toman las decisiones. Un mecanismo curioso y al mismo tiempo muy humano, porque visto desde fuera resulta casi incomprensible. ¿Cómo es posible que no lo vieran? ¿Cómo es posible que nadie en la cúpula del régimen comprendiese que aquello no podía funcionar? ¿No era más razonable admitir una derrota parcial, retirarse a tiempo y salvar al ejército, antes que abrir los brazos ante una catástrofe total? Lo que pasó en aquel momento es como la avestruz que esconde la cabeza en la arena. Desde fuera a todos nos parece absurdo, su cuerpo sigue expuesto al peligro, pero durante unos instantes el animal tiene la sensación de que la amenaza ha desaparecido. Cree que está segura, y eso en los sistemas de poder también ocurre. El líder no quiere escuchar malas noticias y los subordinados aprenden rápidamente qué tipo de mensajes son bien recibidos y cuáles no. Esto, poco a poco, provoca que la información incómoda deje de circular y que el sistema empiece a alimentarse únicamente de aquello que confirma sus propias expectativas. En psicología,
hay varios mecanismos que ayudan a entender situaciones como esta. Uno de ellos es el llamado sesgo de confirmación, algo de lo que ya hemos hablado en otros episodios. La tendencia que todos tenemos a prestar más atención a la información que confirma lo que ya queremos creer y a ignorar aquello que la contradice. Si un informe decía que el puente aéreo era posible, ese informe tenía más peso que otros 10 que advirtieran de que aquello era inviable. Pero además ocurre algo más muy habitual en sistemas de poder muy cerrados, lo que los psicólogos llaman pensamiento de grupo. Cuando nadie en el entorno contradice al líder, cuando nadie quiere ser el que lleve malas noticias, el sistema empieza a reforzar colectivamente decisiones equivocadas, y a eso se suma un tercer mecanismo aún más peligroso: la escalada del compromiso. Cuanto más prestigio, recursos y propaganda se han invertido en una decisión, más difícil se vuelve reconocer que era un error. Porque admitirlo significaría aceptar que todo el esfuerzo anterior se ha hecho para nada. Y así ocurre algo muy curioso. Poco a poco, la información incómoda deja de circular. El sistema empieza a alimentarse únicamente de aquello que confirma sus propias expectativas, y la realidad queda cada vez más lejos de la sala donde se toman las decisiones. Y así se llega a situaciones como la de Stalingrado, un ejército entero atrapado dentro de una ciudad en ruinas, esperando unos suministros que nunca podrían llegar. Mientras, en Berlín se repetía una promesa imposible de cumplir. Aquella decisión, nacida de una mezcla de orgullo, autoengaño y necesidad política, terminó convirtiéndose en una de las catástrofes militares más grandes de toda la historia. Show away the light you need, and wonder why you start to bleed. A crown built on a fragile life cannot endure, cannot survive. Mientras los soviéticos cerraban cada vez más el cerco, el Sexto Ejército permaneció inmóvil dentro de la ciudad, esperando aquellos suministros que nunca llegaron. Lo que al principio había sido una situación peligrosa se convirtió poco a poco en una trampa gigantesca, un embudo del que ya no era posible escapar. Cuando los alemanes quisieron reaccionar, el cerco estaba completamente cerrado y dentro de él quedaban atrapados más de 250.000 soldados. En febrero de 1943, tras meses de hambre, frío y combates desesperados, los restos del ejército alemán se rindieron. Y aquella derrota no solo fue una catástrofe militar, fue el momento en el que muchos historiadores sitúan el principio del fin de la ofensiva alemana en el este. Cuando se observan todos esos factores juntos, los retrasos estratégicos, los problemas logísticos, las condiciones climáticas extremas y las decisiones militares equivocadas, uno empieza a comprender perfectamente que el resultado final no era tan inevitable como solemos imaginar. Pequeños cambios acumulados durante aquellos meses podrían haber alterado el resultado por completo. Y es aquí donde podemos plantear el punto de divergencia de nuestra historia. Supongamos por un momento que uno de esos factores cambia, que el avance hacia Moscú no se retrasa, que las fuerzas alemanas llegan antes y la capital soviética cae. ¿Qué habría ocurrido entonces?
Si Moscú hubiera caído en 1941, las consecuencias podrían haber sido enormes. El régimen soviético habría quedado muy desestabilizado. Gran parte de la estructura política y administrativa del país se habría derrumbado y Alemania habría pasado a controlar un territorio inmenso que incluiría Europa, Ucrania y buena parte de Rusia occidental. El Tercer Reich se habría convertido entonces en el mayor imperio terrestre del planeta. La mayoría de las veces, cuando imaginamos ese mundo alternativo en el que Hitler gana la guerra, tendemos a pensar en algo relativamente simple. Un gran imperio autoritario dominando Europa, una especie de superpotencia militar gobernada desde Berlín. Pero los documentos históricos que se conservaron después de la guerra nos muestran que los planes del régimen nazi iban mucho más lejos que eso. Mucho más. El régimen tenía preparado un proyecto detallado para reorganizar completamente Europa Oriental. Un proyecto que en los archivos nazis recibía un nombre bastante sugerente. General Plan Ost, el Plan General para el Este. El Plan General para el Este no era un simple plan de ocupación militar, era un programa gigantesco pensado para transformar radicalmente el mapa humano de toda esa región del continente. Según esos documentos, una vez derrotada la Unión Soviética, enormes territorios de Europa Oriental como Polonia, Ucrania, Bielorrusia y gran parte de Rusia Occidental debían ser reorganizados para convertirse en un nuevo espacio colonial alemán. Y para conseguirlo, los nazis preveían la expulsión, deportación o exterminio de decenas de millones de personas, principalmente poblaciones eslavas. Las estimaciones varían según los documentos, pero algunos de los planes hablaban de desplazar o de eliminar entre 30 y 50 millones de habitantes en el transcurso de varias décadas. Aquellas tierras serían colonizadas progresivamente por poblaciones alemanas, creando una especie de frontera agrícola y demográfica que extendería el llamado Lebensraum, el espacio vital del pueblo alemán, hacia el este. El concepto de Lebensraum era una de las ideas centrales de la ideología nazi. Hitler lo había desarrollado ya en su libro Mein Kampf, donde defendía que las naciones, igual que los organismos vivos, necesitaban expandirse territorialmente para sobrevivir. Según esa lógica, Alemania estaba condenada a buscar nuevos territorios porque su población necesitaba tierras, recursos y alimentos que el propio país no podía proporcionar. Pero esa expansión no estaba pensada hacia cualquier dirección. Para Hitler, el espacio natural de la expansión alemana estaba en las vastas llanuras de Ucrania y de Rusia, unas regiones que debían convertirse en una especie de nuevo territorio colonial del Reich, un espacio agrícola gigantesco que alimentaría al imperio alemán durante largas generaciones. Aquella idea tenía además un componente racial muy claro. Las poblaciones eslavas que vivían en esos territorios eran consideradas por la ideología nazi como pueblos inferiores destinados a ser expulsados, desplazados o convertidos en mano de obra al servicio de los colonos alemanes. Algo que, de haberse logrado, no habría sido nada nuevo en la historia, pues aquel proyecto recuerda en muchos aspectos a los grandes procesos coloniales de otros imperios. Cuando los imperios europeos colonizaron América, por ejemplo, enormes territorios fueron ocupados por colonos, mientras las poblaciones indígenas eran desplazadas, sometidas o directamente eliminadas, dando como resultado un cambio completo de la composición demográfica del territorio. El proyecto nazi pretendía aplicar ese mismo tipo de transformación en el corazón de Europa, en un continente densamente poblado y a una escala gigantesca. Así que cuando los nazis hablaban de conquistar el este, no estaban pensando tan solo en ocupar un territorio durante una guerra, estaban pensando en reconfigurar el mapa humano de Europa durante siglos.
Ucrania debía convertirse en uno de los grandes graneros del imperio. Las nuevas ciudades, las nuevas infraestructuras y los nuevos asentamientos estarían pensados para colonos alemanes, y las poblaciones locales que sobrevivieran serían reducidas a una condición de mano de obra subordinada. Por tanto, el proyecto nazi no consistía simplemente en gobernar Europa, no era solo un imperio político o militar, era algo mucho más radical, un proyecto de ingeniería racial a una escala nunca vista, un intento deliberado de rediseñar la demografía de Europa mediante expulsiones masivas, deportaciones, esclavitud y exterminio. Y esa es la segunda conclusión de esta historia. Si el Reich hubiera ganado la guerra en el este, su objetivo no habría sido simplemente dominar Europa, su objetivo habría sido reconstruirla biológicamente. La desaparición de la Unión Soviética no habría significado el final de las grandes potencias, sino más bien la aparición de un nuevo equilibrio global. Un mundo dividido entre tres gigantes. El Reich alemán, por un lado, dominando gran parte de Europa y convertido en el mayor imperio terrestre del planeta. Por otro, el imperio japonés, que ya durante la guerra había construido su propia esfera de dominio en Asia Oriental y en el Pacífico. Y al otro lado del Atlántico, Estados Unidos, con una enorme capacidad industrial, un territorio intacto y una gran influencia sobre el continente americano. El resultado de esta división probablemente habría sido un mundo sometido a tres grandes bloques de poder, que se habrían vigilado entre sí con una desconfianza permanente y peligrosa, porque la paz que habría surgido tras la guerra no habría sido ni mucho menos una paz tranquila. Si algo nos enseñó el siglo XX es que cuando varias superpotencias se encuentran frente a frente, el resultado suele ser un equilibrio tenso, cargado de rivalidades y de conflictos indirectos. Muy probablemente habríamos visto surgir una nueva forma de guerra fría o incluso varias al mismo tiempo. Carreras tecnológicas, armamentísticas, espionaje internacional y conflictos indirectos en territorios limítrofes donde cada imperio intentaría ampliar su influencia sin enfrentarse directamente a los otros. Y en algún momento, casi con total seguridad, una carrera nuclear. Si los nazis hubiesen ganado la guerra, viviríamos en un mundo mucho más militarizado, que ya es decir, en el que enormes imperios ideológicos se observarían constantemente a través de inmensas fronteras. Pero incluso si el Reich hubiese logrado construir ese imperio gigantesco que tanto anhelaba, se habría encontrado con un problema que los propios fundamentos del sistema hacían inevitable. Una gran debilidad que el régimen llevaba en su propio ADN y que tarde o temprano habría empezado a resquebrajarlo desde dentro. Es una de las grandes paradojas del régimen nazi, una contradicción profunda que a menudo pasa desapercibida cuando pensamos en el poder militar que llegó a alcanzar durante aquellos años, porque el mismo sistema que aspiraba a dominar el mundo estaba al mismo tiempo debilitando una de las herramientas más importantes para hacerlo, la ciencia. La ideología racial del nazismo era una estructura rígida que penetraba en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la universidad, los laboratorios y los centros de investigación. A partir de los años 30, el régimen empezó a expulsar de sus instituciones a científicos considerados racial o políticamente indeseables. Muchos de ellos eran judíos, otros eran opositores políticos, y algunos simplemente no encajaban en la visión ideológica que el régimen quería imponer sobre la ciencia alemana. Y el resultado de esto, lógicamente, fue una auténtica fuga de talento. Físicos, matemáticos, ingenieros, médicos,
Personas que habían trabajado en algunas de las universidades más prestigiosas de Europa se vieron obligadas a abandonar Alemania. Muchos de ellos terminaron instalándose en Estados Unidos o en el Reino Unido, donde pudieron continuar con sus investigaciones lejos del férreo control nazi. Y el mejor ejemplo de esto es Albert Einstein, que aunque ya había abandonado Alemania antes del ascenso definitivo de Hitler, se convirtió en uno de los símbolos más claros de aquella fuga de cerebros. Einstein estaba de viaje en Estados Unidos cuando los nazis llegaron al poder en 1933 y comprendió rápidamente que regresar a su país se había vuelto muy peligroso. Su casa fue registrada, sus bienes fueron confiscados y su nombre apareció en las listas de enemigos del régimen. Durante aquellos años, decenas de científicos europeos, muchos de ellos judíos, siguieron el mismo camino. Entre ellos estaban figuras como Leo Szilard, Edward Teller o Enrico Fermi, algunos de los físicos que más tarde participarían en el desarrollo del Proyecto Manhattan, el programa que permitió a Estados Unidos construir la primera bomba atómica. Algo que resulta ser bastante irónico. El régimen nazi soñaba con dominar el mundo gracias a su superioridad tecnológica y militar, pero al mismo tiempo expulsaba del país a muchos de los científicos que terminarían trabajando en el proyecto más decisivo de toda la guerra. Su ideología racial chocaba directamente con el funcionamiento real de la ciencia, que depende del intercambio de ideas, de la colaboración internacional y del talento venga de donde venga. Esa gran contradicción creó una debilidad estructural dentro del propio sistema, que tarde o temprano habría acabado con él. El imperio que pretendía dominar el mundo estaba, en cierto modo, saboteando su propia capacidad de innovación. Un error muy similar al que cometieron también en el Frente Oriental cuando comenzó la invasión de la Unión Soviética. En muchas regiones en las que entraban los nazis, especialmente en Ucrania o en los territorios que habían sufrido las purgas y hambrunas de Stalin, una parte muy importante de la población los recibía con vítores. Los recibían ilusionados porque los veían como posibles liberadores, y aquello podría haber cambiado radicalmente el curso de la guerra, porque un ejército que avanza acompañado por la colaboración de la población local se convierte en un ejército poderoso. Mucho más poderoso. Pero el régimen nazi era incapaz de aceptar esa posibilidad. Las SS aplicaron desde el principio una política de exterminio y brutalidad contra esas mismas poblaciones, destruyendo cualquier posibilidad de alianza. Se creían superiores y lo llevaron hasta las últimas consecuencias, imponiendo su ideología racial sobre la lógica estratégica y convirtiendo una oportunidad histórica en otro de sus grandes errores. Pero esto que estamos viendo no habrían sido las únicas grietas por las que aquella inmensa maquinaria nazi de haberse impuesto la guerra podría haber colapsado. Porque cuando uno examina con calma la estructura interna del régimen nazi, empieza a ver una serie de debilidades que probablemente habrían terminado manifestándose. La primera de ellas tiene que ver con la propia naturaleza de su economía. La economía del Tercer Reich estaba diseñada para funcionar en un contexto de expansión constante. Gran parte de su sistema productivo dependía del saqueo de los territorios conquistados, de la explotación de recursos externos y del uso masivo de trabajo forzado procedente de los países ocupados. Mientras la maquinaria militar avanzaba y seguían incorporándose nuevos territorios al imperio, ese sistema podía mantenerse en funcionamiento, pero cuando un imperio deja de expandirse, empiezan a aparecer tensiones muy difíciles de contener. Algo muy parecido ocurrió con la Roma clásica, que se sostuvo durante siglos gracias a una expansión constante que le otorgaba nuevas tierras, impuestos, esclavos y botines de guerra. Roma alimentaba con sus conquistas su sistema político, económico y militar. Pero cuando la expansión se detuvo y las fronteras se estabilizaron, el equilibrio de la ciudad eterna comenzó a deteriorarse y los costes de mantener aquel vasto imperio empezaron a superar a los beneficios de conquistarlo. El modelo económico del Tercer Reich tenía una lógica parecida. Era un sistema pensado para crecer hacia afuera, conquistar, saquear y redistribuir recursos. Pero cuando un sistema así deja de expandirse, empieza a enfrentarse a sus propias contradicciones, y a esto se sumaba otro problema enorme: la resistencia permanente en los territorios ocupados. Incluso durante la guerra, en lugares como Polonia, Yugoslavia o la propia Unión Soviética,
surgieron movimientos de resistencia muy activos que obligaron a Alemania a mantener enormes recursos militares dedicados únicamente al control del territorio. En un escenario en el que el Reich dominara buena parte de Europa Oriental, esa resistencia probablemente habría continuado durante décadas. Finalmente habría un tercer problema, quizá el más peligroso de todos: las luchas internas dentro del propio régimen nazi. El Tercer Reich no era una estructura perfectamente organizada, donde cada institución cumplía su función de manera ordenada. Era algo mucho más caótico. Hitler gobernaba fomentando deliberadamente la competencia entre sus subordinados. Lo hacía de alguna manera, para someterlos a una constante supervisión que evitase que se durmiesen en los laureles, pero lo hacía superponiendo competencias y dejando que distintas agencias del Estado rivalizasen entre sí para ganar su favor. Eso generó un sistema que estaba lleno de tensiones internas. Por ejemplo, existía una rivalidad constante entre Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, del que ya hemos hablado, y Heinrich Himmler, el líder de las SS, que estaba construyendo poco a poco su propio imperio dentro del régimen, con fuerzas militares propias, servicios de inteligencia y control sobre enormes territorios ocupados en el este. Al mismo tiempo, Joseph Goebbels, encargado de la propaganda, competía constantemente por influencia política dentro del círculo cercano de Hitler, intentando mantener su peso frente a otras figuras del régimen. Y otro caso especialmente significativo fue el de Martin Bormann, el poderoso secretario personal de Hitler, que controlaba el acceso al dictador y utilizaba su posición para bloquear o favorecer a distintos jerarcas según sus propios intereses. El resultado de todo esto era una especie de ecosistema político extremadamente competitivo, donde cada figura del régimen intentaba ampliar su poder a costa de los demás. Mientras Hitler estuvo vivo, ese sistema funcionó más o menos bien, porque todos dependían de su autoridad final. Pero uno puede imaginarse fácilmente lo que habría ocurrido si el Reich hubiese sobrevivido unas décadas. Un sistema político construido sobre rivalidades personales, instituciones superpuestas y la ausencia de reglas claras habría sido extremadamente vulnerable a crisis internas, luchas de poder o incluso a conflictos abiertos entre distintas facciones del régimen, algo que, nuevamente, ocurrió en muchos momentos del Imperio Romano. Cuando el poder se concentraba demasiado en la figura del emperador y las instituciones dejaban de tener mecanismos claros de sucesión o de equilibrio, aparecía inevitablemente la lucha entre facciones. Generales, gobernadores o miembros de la corte empezaban a competir entre sí por el control del poder, dando como resultado conspiraciones, golpes de Estado o guerras civiles. Y aquí, como siempre, entran en juego mecanismos demasiado humanos. Mecanismos que tienen lugar cuando un sistema político se organiza alrededor de una figura central muy poderosa, como un emperador, un caudillo o un dictador. En ese tipo de sociedades, todo el equilibrio depende de una persona, y mientras esa persona existe y mantiene su autoridad, el sistema puede seguir funcionando. Pero en cuanto desaparece o se debilita, las distintas élites que han crecido alrededor del poder empiezan a competir entre sí, una dinámica que se repite constantemente en la historia. El poder crea círculos de influencia, los círculos de influencia crean rivalidades, y las rivalidades, tarde o temprano, terminan buscando su salida. Por eso muchos imperios autoritarios parecen extremadamente sólidos mientras duran, pero al mismo tiempo pueden volverse sorprendentemente frágiles cuando las tensiones internas empiezan a acumularse. Si Alemania hubiera ganado la guerra en el este y hubiera construido ese enorme imperio territorial que imaginaba Hitler, el sistema político que habría sostenido aquello habría estado lleno de tensiones personales, ambiciones enfrentadas y rivalidades internas que habrían acabado saliendo a la superficie.
Si Alemania hubiera ganado la guerra, es muy complicado que el sistema nazi hubiese sido capaz de sostener su propio imperio a largo plazo. No solo tenía una grieta, había grietas por todas partes. Era un imperio construido sobre una economía que necesitaba expandirse constantemente, alimentada por el saqueo de territorios conquistados y por el trabajo forzado de millones de personas. Habría sido un territorio inmenso que habría necesitado mantenerse bajo control frente a unas resistencias permanentes, con un sistema político dominado por rivalidades personales y sin instituciones estables ni mecanismos claros de sucesión, bajo una ideología racial tan limitada que era capaz de expulsar a sus científicos más brillantes. Cuando uno observa todo esto en conjunto, puede pensar que si el Reich hubiera ganado la guerra, habría tenido muchas dificultades para sostener el mundo que pretendía construir. Hay una chica que espera junto a mi vieja ventana en la parada del 43. Cada mañana lleva la sombra del ocaso vertida por la espalda y se le notan los orgasmos en las luces de la cara. El autobús devora siempre su interior desconocido, poco después de detenerse para seguir con su camino. 5 minutos de... Hoy todo está escrito. Miramos hacia atrás y sabemos perfectamente qué fue lo que ocurrió. Sabemos hasta dónde llegaron los ejércitos alemanes, dónde se detuvieron, dónde empezó su retroceso y cómo terminó aquella guerra. Pero hay algo que nunca podremos saber con certeza. ¿Hasta dónde podrían haber llegado si algunos acontecimientos hubiesen sido ligeramente distintos? Lo que hemos hecho hoy ha sido en el fondo un ejercicio de imaginación, apoyado en los datos y en la historia. Un intento de recorrer ese margen de incertidumbre que siempre existe en los grandes acontecimientos humanos. Pero, al fin y al cabo, no deja de ser eso. Un ejercicio que puede haber sido más o menos acertado. Los nazis fueron derrotados por la estrategia del ejército aliado, por la capacidad industrial de Estados Unidos y por la gigantesca resistencia de la Unión Soviética, pero también por algo mucho más humano, por una sucesión de decisiones equivocadas, de errores estratégicos, de resistencias inesperadas y de factores imprevisibles. Un invierno particularmente duro, una retirada que no se ordenó a tiempo, un cerco que se cerró unos días antes de lo que estaba previsto y una ciudad que resistió más de lo que nadie esperaba. Pequeños acontecimientos que vistos hoy parecen simples detalles, pero que en su momento pudieron inclinar la balanza en el sentido contrario. Tal vez habrían bastado unos pocos acontecimientos distintos para que hoy estuviéramos hablando alemán. Pero incluso en ese escenario, muy probablemente, los nazis no habrían gobernado para siempre. Es posible que hubieran caído décadas después, quizá en los 70, o quizá en otro momento de crisis interna o de confrontación global. Porque lo realmente difícil de imaginar no pasa porque hubieran ganado la guerra, sino porque hubieran sido capaces de sostener indefinidamente el caótico sistema que habían construido. Y ahí está precisamente la diferencia de este episodio con muchas otras historias que se han contado sobre el tema. Esto no ha sido una ucronía sobre el triunfo del nazismo. Ha sido el análisis de un sistema condenado a fracturarse tarde o temprano. La crónica de una muerte anunciada. Un mundo que nunca ocurrió, pero que durante un tiempo estuvo mucho más cerca de existir de lo que nos gusta reconocer. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa.